Ayer estuve moderando un evento en la Universidad del Pacífico sobre inversión en infraestructura y el mecanismo de las asociaciones público-privadas, más conocidas como APPs, con el experto internacional José Luis Guasch, que es una de las máximas autoridades a nivel global en este tema. Y les comparto aquí una reflexión a propósito de lo que se discutió en dicho evento. Las APP son una herramienta potentísima para que los países puedan cerrar sus brechas de infraestructura, porque dado que un Estado siempre va a tener recursos escasos o limitados, te permite pues movilizar recursos del sector privado para avanzar más rápido en la construcción de infraestructura. Y no se trata de una privatización de aquella infraestructura de uso público que pueda desarrollar el sector privado, sino de un esquema que, como bien decía Guasch ayer, no debería estar enfocado solo en la obra en sí, sino que se necesita construir más específicamente para habilitar un servicio, que es el que esa obra permite darle a los ciudadanos y, por tanto, medir el impacto social que ello pueda tener. Ahora, en la mente de muchos está la idea de que en el Perú y en otros países ha habido mucha corrupción en la adjudicación de obras por parte del Estado a empresas constructoras nacionales e internacionales, y esa también es una parte de la realidad que tenemos que confrontar. Entonces uno tiene que sopesar esas dos consideraciones. Por un lado, que la herramienta de las APP es potentísima para cerrar las brechas de infraestructura, y por otro, que hay vulnerabilidades en el proceso de adjudicación y ejecución de una APP que permiten que haya corrupción en algunos casos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Desechamos la herramienta por el riesgo asociado? Pues lo razonable, diría yo, es que empecemos por mirar con ojo crítico para tratar de entender dónde se configura ese riesgo y si hay formas de conjurarlo. Fíjense, por ejemplo, que lo que ha venido haciendo la Fiscalía en los casos penales que se han abierto en el Perú es, en torno a este tipo de situaciones, es identificar dónde ocurre la corrupción para sancionarla y de esa manera disuadir que vuelva a ocurrir. Pero una cosa muy importante a considerar aquí es que si la Fiscalía se equivoca al imputar corrupción en una fase del proceso, cuando en realidad esta ocurre en otra fase, lo que termina pasando es que los operadores de esa corrupción quedan ocultos y por tanto libres de cualquier responsabilidad o sanción, y más bien puede terminar sancionándose a quienes actuaron como se esperaba que lo hicieran, es decir, de manera competente y con integridad. Estos son temas complejos y ciertamente hay una brecha de entendimiento entre lo que ven los expertos, como José Luis Guasch, y lo que puede percibir pues, el ciudadano promedio. Por eso es importante tratar de explicar estas cosas en sencillo, como espero estar haciéndolo. Fíjense, si uno escucha en las noticias que el dueño o el gerente de una empresa constructora le dio dinero a un presidente de la República en funciones para verse favorecida con obras de infraestructura, lo primero que uno piensa, porque ciertamente es hacia donde apunta la intuición, es que el pacto entre la empresa corruptora y el presidente corrompido se materializa en el proceso de adjudicación de la obra, que es algo que, digamos, en la estructura del Estado peruano lo hace, por ejemplo, Proinversión, que es la agencia de promoción privada, de la inversión privada, perdón, que está adscrita, es decir, debajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas decisiones normalmente se toman en comités de especialistas dentro de Proinversión, según las bases del proceso de adjudicación. Entonces, lo que uno podría pensar es que la corrupción entra por el presidente, quien a su vez controla al ministro de Economía, quien a su vez controla a los miembros del comité de adjudicación en Proinversión, quienes finalmente manipulan el proceso para que gane la empresa que pagó el soborno al presidente. Si ninguno de estos involucrados se resistió o denunció lo que estaba pasando, uno podría pensar, como de hecho hace la Fiscalía peruana en varios de estos casos, que todos estaban coludidos y que quizá lo que estaba pasando es que todos estaban repartiendo de alguna manera la coima. Hay ámbitos del Estado peruano donde la corrupción funciona así, tal cual les acabo de describir, como pactos colusorios entre personas que están en distintas posiciones o en distintos niveles de la toma de decisión y que están todos metidos en la colada, como se dice popularmente. Pero eso no parece ser lo que ocurre con las APPs. La corrupción no se materializa en el proceso de adjudicación, sino que viene tiempo después. Y les voy a explicar cómo, porque hay amplia evidencia de esto último. Fíjense, imagínense que la empresa corrupta ya arregló con el presidente de turno y le pagó una coima, o le ha ofrecido pagar una coima. Pero el presidente no puede influir directamente en el comité de adjudicación que está en Proinversión, porque este está compuesto de profesionales que no se van a prestar a ello. Pero piensen aquí que Proinversión está involucrada en la fase de adjudicación del proyecto, de APP. Pero cuando se pasa a la fase de ejecución o de operación de la obra, esto ya no está a cargo de Proinversión, sino que
pasa al Ministerio del Ramo, es decir, al Ministerio de Transportes si es que es una carretera, o al Ministerio de Vivienda si es que es una obra de saneamiento, y así. Y un ministerio es, o debiera ser, un ente técnico, pero está encabezado por una persona, el ministro, que es un político a quien el presidente pone ahí discrecionalmente. Entonces, fíjense, si el presidente tuviera que coludirse con alguien para ejecutar este esquema de corrupción, quizá le resulte más fácil hacerlo con el ministro que él mismo va a poner en ese cargo y la gente que ese ministro va a traer pues al ministerio. Pero aquí uno se pregunta, ¿cómo se favorece a la empresa corruptora si la obra ya está adjudicada? Y la respuesta es que, en una palabra quizá que alguna vez hayan escuchado, la respuesta está en las adendas. Una adenda es una modificación que se hace a un contrato luego de que ha sido firmado. Entonces vean lo que ocurre. La empresa corruptora sabe que no puede controlar el proceso de adjudicación, pero que el presidente al que le está pagando la coima sí puede controlar lo que pase después, cuando la APP, después de ser adjudicada, pase pues a control del Ministerio del Ramo. La dificultad de este esquema de corrupción es que primero debe ganar la obra en un proceso que no controla. Entonces, ¿qué hace la empresa corruptora? Pues se tira al suelo con su oferta en el proceso de adjudicación. Digamos que se presentan varios postores y la mayoría ofrece pues hacer la obra por montos cercanos a, digamos, 100 millones de soles, porque eso es más o menos lo que cuesta hacerla, pero el postor corrupto ofrece 60 millones, es decir, muy por debajo de los demás. Y por tanto gana sin problemas la adjudicación. Está ofreciendo hacer la obra por un monto inferior a lo que le va a costar, pero lo hace porque tiene el acuerdo con el presidente y sabe que después de adjudicada, cuando la APP pase al ministerio tal o cual, el ministro elegido por ese presidente se va a encargar de pedir cambios al contrato de esa APP y, oh sorpresa, esos cambios van a suponer que se le pague mucho más a la empresa corruptora. La experiencia peruana muestra con mucha nitidez cómo operaba este esquema de corrupción que les acabo de explicar. Desde la academia incluso, como se mencionó ayer en el evento, hay investigaciones que corroboran pues este comportamiento estratégico de los postores de tirarse abajo con sus propuestas iniciales y luego recuperar con las adendas. También sabemos que empresas como las que pertenecían al Club de la Construcción podían coludirse entre ellas para presentar propuestas de tal forma que una vez ganaba una, la siguiente ganaba otra, y así iban manipulando el proceso para repartirse entre ellas las obras. También sabemos que otra forma que tenían las empresas corruptas de hacer dinero luego de la adjudicación era generar arbitrajes con el Estado y sobornar a los árbitros para que resolvieran a su favor. Entonces, yo les decía al inicio que la intuición de cualquier ciudadano en este tipo de procesos puede ser que la corrupción ocurre pues en la adjudicación de la obra en proinversión, pero la evidencia que tenemos es que típicamente ocurría aguas abajo, en los ministerios, con las adendas, con los arbitrajes. En los comités de proinversión había gente, y aquí estoy compartiendo mi opinión personal, muy competente y éticamente intachable, mientras que en los ministerios, en algunos en particular, los que están más asociados a las grandes obras de infraestructura, había pues operadores de la corrupción. Entonces, si frente a la indignación que es completamente justificada de la ciudadanía de sancionar la corrupción que sí ha habido, nos equivocamos en entender dónde exactamente es que se ha materializado esa corrupción, van a pasar varias cosas muy nocivas. Primero, va a haber impunidad para los que sí se corrompieron. Segundo, y lo que es, en mi opinión, igual de inmoral, se va a castigar a gente inocente. Tercero, como consecuencia de que se sancione a gente inocente, vamos a ver algo que ya está ocurriendo, y es que la gente decente, competente, ya no va a querer ir a trabajar al Estado porque es demasiado riesgo. Y cuarto, como resultado de todo lo anterior, se va a comprometer la sostenibilidad de la que quizás es la herramienta más potente que tenemos para cerrar la brecha de infraestructura, que es el mecanismo de las APPs. Ojalá haya servido esta reflexión para iluminar algunos puntos importantes, pero como siempre quedo atento a sus comentarios. Este es, como les digo, un tema muy relevante porque una de las cosas más importantes que necesitamos hacer como país es cerrar pues la brecha de infraestructura que tenemos.